En esta ocasión vamos a hablar de un libro llamado Cortinas de Humo, así que pues vamos allá. Al estudiar la Biblia vemos que Satanás edificará una superiglesia falsa, la ramera de la cual habla el libro de Apocalipsis capítulo 6, capítulo 13, 17 y capítulo 18. Según la profecía bíblica, la ramera tendrá gran poder político, económico, militar y educativo y perseguirá y matará a los verdaderos creyentes en Cristo. Vamos a seguir con un tema que en este libro se llama el Dios Galleta. Hay cristianos que están conscientes de lo que está sucediendo, pero muchos creen que todo está bien. Todos se aman, los cristianos, los mormones, los judíos, los testigos de Jehová, los musulmanes. Todos sirven al mismo Dios, pero en diferentes formas. Si yo preguntara, ¿puede usted participar con los católicos en la cena del Señor? Ellos responderían, ¿por qué no? Veamos si hay diferencia entre la misa y la cena del Señor, pero antes de seguir adelante, permítame explicar que el pan o galleta que se usa en la misa le llaman hostia. Cuando en la misa la hostia es consagrada y ofrecida como sacrificio, se convierte en la Eucaristía. Trataremos de explicar en forma sencilla aquello que constituye una de las grandes fuerzas motivadoras de la institución católica romana. Es la Eucaristía. Yo la llamo el Jesús Galletita. Sé que los católicos se ofenden por esto, pero no se puede evitar. Los evangélicos cristianos verdaderos tienen que darse cuenta de qué es lo que creen respecto a este tema. En sus leyes canónicas, la institución católica romana declara: si alguno negara que el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente el Cristo entero, están contenidos verdadera, real y sustancialmente en el sacramento de la Sagrada Eucaristía, y dijera que Él está allí solo como signo o figura, que sea anatema. Anatema significa condenado, estar bajo maldición. Si alguno dijera que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, no debe ser adorado en el santo sacramento de la Eucaristía y que Él no debe ser presentado públicamente para ser adorado y que los que le adoran son idólatras, que sea anatema. En ese momento el sacerdote camina sosteniendo la galleta en alto en la custodia, que luce como un sol resplandeciente, y la gente se acerca, la besa y la adora. Si alguno protestante dijera eso es idolatría, ese protestante será condenado. Para resumir, la institución católica romana enseña que usted debe creer que el pan u hostia consagrada en la misa realmente se convierte en Jesucristo y se le debe adorar como Dios Todopoderoso. Por esta razón, en el año 1554, un sacerdote en Escocia podía pararse con la Eucaristía, el Jesús Galletita, en la mano delante de una familia cristiana que estaba atada a postes con ramas secas hasta la cintura. Él sostenía ese pedazo de pan delante de ellos y preguntaba si lo que tenía en la mano era realmente el cuerpo, sangre y deidad de Jesucristo. Cuando decían no, es solo un símbolo, el ayudante del sacerdote acercaba su antorcha encendida a las ramas y quemaba a aquellos que creían en la Biblia. Mientras las víctimas daban gritos de agonía, el sacerdote sostenía en alto un crucifijo y decía: todo esto es para la gloria de Dios. Hoy en día se sostiene firmemente con la misma fuerza con que se sostuvo en la Edad Media, que cualquiera que ridiculice la hostia o diga que solo representa a Cristo es condenado. El Concilio Vaticano II lo reafirmó. Muchos pensarán que nada es cierto, sin embargo, se puede probar esta posición tanto histórica como bíblicamente. La mayoría de los cristianos no saben nada acerca del legado que han recibido y del alto precio que pagaron los que vivieron antes que nosotros y se opusieron firmemente al sistema católico romano. Muchos no tienen ni idea alguna de lo que es una inquisición. Esta surge cuando una fuerza religiosa actúa con tal poder, falsedad y crueldad que destruye todo lo que se pone en su camino. Satanás ha insensibilizado nuestros oídos y pensamientos respecto a los crímenes del pasado. No podemos creer que algo así pueda suceder en nuestro país. ¿Sería posible? Los cristianos de hoy son como pequeñas hojas de césped que crecen a la luz del sol y una gran cortadora viene directamente hacia ella y está cantando himnos. Es la institución católica romana. Estas palabras son duras, pero tiene que recordar que los católicos romanos creen de todo corazón que su iglesia es la iglesia de Jesucristo. Creen que el Papa es el vicario o representante de Jesucristo en la tierra. Dentro de la estructura católica romana hay una enseñanza llamada poder temporal. Esto quiere decir que el Papa debe controlar a todas las personas sobre la faz de esta tierra, sus propiedades y su religión. Los jesuitas promueven este poder temporal, el cual significa un dictador a nivel mundial. Creen que es el único camino que se debe seguir y los que se oponen son enemigos del Evangelio. Veamos el pasado y examinemos la historia sangrienta del Vaticano. De esa manera usted tendrá los hechos históricos para decidir si el Vaticano es o no es la gran ramera. Retrocedamos ahora a través de la historia y veamos lo que sucedió en Francia en la masacre de San Bartolomé y lo que más tarde sucedió en Irlanda. Luego recordaremos lo que sucedió en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial.
Sir William Wallace era ejecutado por alta traición en Londres. Usted, a mí qué me importa. Y si le digo que era Corazón Valiente, entonces ya sé quién era. El rebelde escocés. También hoy se producía en 1572, un 23 de agosto, la matanza de San Bartolomé, que pasó a la historia. Hay dos matanzas, la de San Bartolomé y la de San Valentín, que después se produjo con la mafia en Estados Unidos. Esta no fue en el siglo XVI, fue una de las asesinato en masa de los cristianos protestantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de religión de Francia. Era la masacre de los hugonotes, así se le decían a los calvinistas. La matanza se extendió durante los meses siguientes, se supone que masacraron a 3.000 personas solo en París y entre 10.000 y 20.000 en toda Francia. No era la primera guerra religiosa, pero el conflicto estalló cuando la reina madre Catalina de Medici, a la cual le faltaba platita para mantener el reino, permitió que Gaspar de Coligny, un líder de los protestantes, formara parte del Consejo Real y concertara el matrimonio de su hija Margarita con el príncipe protestante Enrique de Navarra, futuro rey Enrique IV de Francia. Bueno, la boda fue rechazada por el Papa Pío V porque los papas se metían directamente en las guerras. ¿Cómo se puede meter un papa directamente como actor de una guerra? También por su sucesor Gregorio XIII, que fue el que ordenó la matanza, por el rey Felipe II de España, porque estas cosas se hacen por religión y otros intereses, que fue quien terminó beneficiándose con el conflicto. Lo cierto es que la matanza desembocó en la Cuarta Guerra Religiosa. Está teñida de sangre la historia de las religiones. Las guerras de religión provocaron heridas sociales que duraron mucho tiempo y provocaron que los límites entre los países se convirtieran, hasta ese momento eran difusos, eran lugares de tránsito, se convirtieron en auténticas fronteras fijas y permanentes, existieran las guardias, las aduanas y todo ese tipo de cosas. Hay quienes sostienen que a partir de allí, de esta matanza de San Bartolomé y la Cuarta Guerra Religiosa, esto ya es más general, ¿no? Pero es para los que estudian la cultura. La Europa se dividió entre una Europa atlántica protestante, esto es el norte de Europa, que sí, hoy lo vemos casi todo protestante, me refiero a Inglaterra, Alemania, los Países Bajos, Dinamarca, y el sur mediterráneo, más católica, que empieza a perder el protagonismo histórico que hasta antes había tenido. Después, a partir de ahí, se habla de la mejor y de lo más competitivo que es la ideología protestante. Eso es un macaneo. Durante un tiempo fue católica. Lo cierto es que sí, que esta masacre de San Bartolomé significó la división definitiva de las religiones en Europa, que hoy, si uno lo mira con un poco de agudeza, se ve bastante marcada. Este acto sanguinario por parte de los católicos debía haber sido un golpe fatal para destruir el movimiento protestante en Francia. Después de 4 días de festejo, los soldados recibieron una señal. A las 12 de la noche ingresaron a la fuerza y al mismo tiempo a las casas de todos los protestantes. Asesinaron al almirante, lanzaron su cuerpo a la calle por una ventana, luego lo decapitaron y su cabeza la enviaron al Papa. También le cortaron los brazos y genitales y durante 3 días arrastraron su cuerpo por las calles hasta que finalmente lo llevaron fuera de la ciudad y lo colgaron de los talones. También mataron a muchos otros protestantes conocidos. En los primeros 3 días asesinaron a más de 10.000 protestantes. Sus cuerpos los tiraban al río y la sangre corría por las calles hacia el río hasta que este parecía una corriente de sangre. Su ira infernal era tal que mataban aún a sus seguidores si sospechaban que la creencia de ellos en el Papa no era muy firme. De París, la destrucción se extendió a todo el país. Más de 8.000 personas fueron asesinadas. Entonces muy pocos protestantes escaparon de la furia de sus perseguidores. El día después que se empleó por primera vez la oración común en Christchurch, los papistas tramaron la siguiente perversa confabulación. En la iglesia había quedado una imagen de mármol de Cristo sosteniendo una caña en la mano y con una corona de espinas en la cabeza, mientras estaba leyendo el servicio inglés, la oración común, delante del lugarteniente del arzobispo de Dublín, del consejo privado, del alcalde mayor y de una gran congregación. Se vio cómo salía sangre de las grietas de la corona de espinas y bajaba por la cabeza de la imagen. A esto uno de los inventores de la impostura gritó en voz alta: «Ved cómo suda sangre, la sangre de nuestro Señor Salvador». Pero tiene que hacerlo por cuanto ha entrado herejía en la iglesia. De inmediato, mucho de las clases más bajas del pueblo, ciertamente el vulgo de todas las clases, se sintió aterrorizado ante un espectáculo tan milagroso e innegable de la evidencia
del desagrado divino, se precipitaron fuera de la iglesia, convencidos de que las doctrinas del protestantismo emanaban de una fuente infernal y de que la salvación solo podía ser hallada en el seno de su propia infalible iglesia. Este incidente, por ridículo que parezca para el lector ilustrado, tuvo una gran influencia sobre las mentes de los irlandeses ignorantes católicos y sirvió a los fines de los desvergonzados impostores que lo inventaron, en cuanto a poder refrenar de manera muy tangible el progreso de la religión reformada en Irlanda. Muchas personas no podían resistirse a la convicción de que había muchos errores y corrupciones en la Iglesia de Roma, pero se vieron acallados por medio de esta pretendida manifestación de la ira divina, que fue exagerada más allá de toda medida por los fanáticos e interesados sacerdotes católicos. En 1641 los conspiradores escogieron el 23 de octubre la fiesta de Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. El plan consistía en un levantamiento general en todo el país. Todos los protestantes serían asesinados a la vez. A fin de que estuvieran desprevenidos mientras preparaban los planes, realizaron actos extraordinarios de bondad hacia los protestantes. Esa mañana muy temprano los conspiradores salieron armados y mataron a todos los protestantes que encontraban. No tuvieron misericordia, mataron a todos desde niños hasta ancianos, ni siquiera los inválidos se libraron. Fueron tomados por sorpresa. Por muchos años habían vivido en un ambiente de paz y seguridad, pero en esa ocasión no encontraron ningún lugar a donde huir. Fueron masacrados por sus vecinos, amigos y aún por sus familiares. Estos hechos está documentado y son hechos históricos reales. Se encuentran en el libro de los mártires de Fox. Deseamos que se dé cuenta de que estos dos asaltos criminales del Vaticano contra los cristianos de Francia e Irlanda siguieron un plan similar. Antes de cada ataque hubo un tiempo de reconciliación, cuando los católicos romanos actuaban amigables y cariñosos, y en ambos casos los cristianos sintieron un alivio tal que se confiaron, bajaron la guardia y dieron por sentado que el Vaticano había cambiado. Este fue su error fatal y les costó la vida. Nuestra oración es que usted no olvide lo que acaba de escuchar y leer en este primer video. Vamos a continuar haciendo más partes porque sí es un libro algo extenso.